transmitir mensajes de la palabra de Dios. Seguimos escudriñando las escrituras. Todavía no ha arrancado. ¿Qué pasa? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están nuevamente conectados con nosotros. Seguimos escudriñando las escrituras. Este es su pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Qué complacidos estamos de poder estar siempre incentivando a todos a leer la palabra, a escudriñarla, a investigar, a no solamente leerla, sino a escudriñarla como es debido, con ayuda de diccionarios, con ayuda de concordancias bíblicas, y así puede enriquecer verdaderamente el estudio de la palabra. Vamos a seguir entonces escudriñando las escrituras en el libro de la segunda carta de Pedro, en el Nuevo Testamento, y nos ubicamos en el capítulo número 2. Dice la escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atribuyendo para sí mismos destrucción repentina. Indiscutiblemente, casi al terminar el año 100 de la vida, el momento en que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, esta carta, que aproximadamente se terminó de escribir hacia el año 67 después de Cristo, daba la presencia o daba el registro de la presencia de falsos profetas o falsos maestros que están en medio del pueblo, en medio, ¿verdad?, de la congregación, en medio de la iglesia. Indiscutiblemente que la Escritura nos habla y nos advierte de esto desde el Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Deuteronomio 18, dice: mas a cualquiera que no, dice acá, el profeta que tuviere la presunción de, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses falsos ajenos, el tal profeta morirá. Dice acá: si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Cómo nosotros entonces distinguimos a un falso profeta? Cuando supuestamente habla de parte de Dios y lo que dice no se cumple. El tal es un falso profeta. Entonces, una forma de que nosotros podemos edificar nuestras vidas y no ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque cualquier viento de enseñanza que haya en medio nuestro, es a través del estudio de la palabra. Y lógicamente tiene que haber un balance entre la parte de la lectura de la palabra, la letra, pero también tenemos que tener el balance de la oración, la parte espiritual, el ayuno, el congregarnos. No solamente es la letra, también tenemos que tener tiempos de oración, tiempos de meditación en la palabra, tenemos que tener tiempos de ayuno y el congregarnos. Entonces, Pedro está diciendo en la segunda carta que en medio del pueblo siempre habrán falsos profetas y falsos maestros. Y el propósito de estos hombres es básicamente introducir herejías, o sea, doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que estas enseñanzas destruyen el verdadero fundamento de la palabra del Señor. Y en medio de todo eso, niegan al Señor Jesucristo. Cuando interponemos la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios, entonces estamos negando al Señor. Yo he sido testigo de muchos grupos que se dicen ser cristianos,
y que más predican y enseñan de de pronto un pastor o alguien que se dice ser ungido, predica más de eso que de la revelación que de pronto ha tenido ese hermano o ese pastor, que el mismo consejo de la palabra de Dios. Por tanto, entonces, la, la advertencia de Pedro es que tengamos cuidado con estos falsos maestros y estos falsos profetas. Pero esto debe cumplirse porque cuando leemos Mateo 24, vamos a encontrar que habrá falsos cristos, falsos profetas. Pero tenemos la unción de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos revela y nos da testimonio cuando alguien habla verdaderamente de parte de Dios y cuando alguien no lo hace de parte de Dios. Por tanto, entonces, sobre ellos vendrá destrucción repentina. No os hagáis muchos maestros, dice la palabra. Por tanto, ¿por qué? Porque recibirán mayor condenación. Por tanto, entonces dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estamos en el camino del Señor, es el camino de la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay quienes os perturban, hay quienes introducen herejías, enseñanzas que van contrarias a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por tanto, hay que estudiar la palabra, hay que escudriñarla para no dejarnos engañar. Entonces, y por la avaricia harán mercadería. ¿Cuáles son las características de esos falsos maestros, falsos profetas? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras humanas. El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo si no estoy mal, los Corintios, dice, yo no he venido a vosotros con vana palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo. Dice además, para que la palabra de la cruz no sea vana. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y entonces de aquí en adelante pone una serie de ejemplos el apóstol Pedro sobre cómo Dios juzga, ¿verdad?, a aquellos que están en el error. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, que dejaron su propia morada, los que se unieron en la rebelión con Satanás, aquel que era Lucero, Luzbel, el que tenía el cuidado de los tamboriles y la alabanza en el cielo, dice entonces, si Dios no los perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, ¿a dónde los arrojó? Al infierno, lugar de tormento, donde la llama no se acaba. Sabemos que el infierno está en el centro de la tierra. Dice entonces, y si usted lo puede leer, por ejemplo, en la parábola de Lázaro y el rico, ahí habla claramente de un lugar de tormento, y es el infierno. Entonces dice acá que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Porque está establecido que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. Todo hombre, toda mujer, de todas las edades, altos, bajos, flacos, negros, indios, de todas las razas, comparecerán algún día ante la presencia de Dios y darán reporte de lo que ellos han hecho estando en este cuerpo aquí en la tierra. Por tanto, entonces serán juzgados conforme a lo que está escrito en los libros. Dice además entonces que todos entonces tanto ellos como los ángeles serán reservados para el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense que otro de los pasajes que nos habla del Antiguo Testamento, Pedro, es la condenación de cómo Dios destruyó el mundo antiguo por agua, por cuanto vino el diluvio sobre el mundo, ¿verdad? Porque el constante pensamiento de los hombres era inclinado hacia el mal. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir impíamente, vemos nuevamente el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Dice
y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, indiscutiblemente vemos que la generación, en medio de cada generación hay un remanente, hay un pueblo justo, como Lot, en medio de Sodoma y Gomorra. El constante pensamiento del hombre alejado de Dios es hacia el mar. Por tanto, entonces, amados hermanos, el juicio de Dios no viene sin causa, sino por la desobediencia, ¿verdad? A los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. Sabe el Señor librar a los de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Vuelve y nos dice que habrá un día en el cual los hombres serán juzgados conforme a todas sus obras. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Estamos hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Andan en la carne, no andan conforme al Espíritu de Dios, y además de eso desprecian y no les gusta someterse a ninguna autoridad colocada por Dios, y mucho menos en la iglesia. Dice acá que son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, se creen más que los demás. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni siquiera los ángeles lo hacen, y estos hombres, estos falsos maestros, hablan mal de las potestades superiores, hablan mal precisamente de aquellos que están en autoridad. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, o sea, se desvían, los falsos profetas se desvían del conocimiento verdadero de Dios, como animales irracionales nacidos para presa y para destrucción, perecerán en su propia perdición. Y es necesario que esto acontezca, ¿por qué? Para saber quiénes son los que están aprobados. Por tanto, entonces, como crece el trigo y la cizaña, así en medio también de la iglesia crecerán aquellos que están destinados para perdición, están destinados precisamente para juicio, por cuanto se han desviado de la sana doctrina. El apóstol Pablo le encomienda a Timoteo precisamente en una de esas cartas que predique, que enseñe la sana doctrina. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia, en medio de la congregación, en algún momento se levantará un falso profeta diciendo que habla de parte de Dios, o un falso maestro que enseñará herejías y palabras que son contra en la sana doctrina de la palabra del Señor. Hemos visto videos en congregaciones donde los pastores mandan a la congregación a comer pasto, o se coloca el pastor de la iglesia encima de un asiento, y todo el mundo tiene que ir y besarle los pies. Eso no va conforme a la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que se verán hacia el final de los tiempos. Por eso es importante que escudriñemos la palabra. Dice acá, ellos recibirán galardón de acuerdo a su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. O sea, viven más para sí mismos, viven más para el mundo, buscan agradar al mundo que al mismo Dios. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sigue leyendo, dice, hablando, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así lo dice claramente la Escritura. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Quiénes son los falsos maestros? Han dejado el camino recto, o sea, estaban en el camino pero se desviaron. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, pues procuraba la maldición del pueblo de Israel, pero esa maldición se convirtió en bendición. Pero estos hombres han ido detrás del lucro, y fue reprendido
por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estamos hablando entonces de hechos del Antiguo Testamento que nos relatan cómo Dios reprende y da juicio sobre aquellos que son falsos maestros o falsos profetas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que hay gente que vive en la verdad, pero hay gente que vive en el error. ¿Por qué cayeron en el error? Porque se alejaron de la sana doctrina. ¿Por qué se apartaron? Porque dieron más rienda suelta a los deseos de la carne, a las concupiscencias de la carne, ¿verdad? Y se dejaron llevar, o fueron personas que nunca hicieron un fundamento firme. Se dejan llevar por los falsos maestros, falsos profetas, porque son personas que nunca sacan tiempo para leer la palabra, para leer las escrituras, ¿verdad? Entonces cualquiera que viene y habla, entonces viene, les endulza el oído y entonces no confrontan lo que dicen con lo que está escrito para ver si es verdad o es mentira. Finalmente dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por tanto, entonces, ciertamente, si habiéndose ellos, está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, se les enredó la pita, volvieron otra vez al mundo y luego quieren ser maestros, quieren enseñar, quieren llevar palabra de Dios y decir que Dios está hablando a través de ellos, pero ¿cómo los identificamos? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todos los que hablan palabra de Dios hablan conforme a la palabra de Dios. Entonces el llamado es ¿a qué? A escudriñar la palabra. Por tanto, entonces ellos se enredan otra vez en el mundo, en las cosas del mundo, y son vencidos por ella. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí terminamos el capítulo 2 de Segunda de Pedro, y es una palabra que nos abre los ojos del entendimiento, nos alerta a saber de que hay falsos maestros y hay falsos profetas, y los cuales buscan su propia disolución y buscan engañar al pueblo. Por tanto, entonces el llamado es a que escudriñen la palabra. No solamente podemos ser cristianos que solamente oímos y oímos prédicas, gloria a Dios por eso, porque nos edifican, pero que nos oímos prédicas de radio, de internet, eso es bueno. Pero no podemos solamente alimentarnos de esa manera. Tenemos que alimentarnos sentándonos con la palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele lo que estamos leyendo. Saca tiempo para leer la palabra, saca tiempo para hacer tu devocional, saca tiempo para escudriñar la palabra y vas a ver que vas a hacer un fundamento firme para que cuando venga cualquier viento de doctrina, cualquier falsa enseñanza, puedas identificar si alguien está hablando de parte de Dios o no. Se despide de ustedes el pastor Harold Cisneros. Recuerden, estamos también en el canal de YouTube, Pastor Harold Cisneros, el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Bendiciones para todos. Si necesitan comunicarse con nosotros, no olvide comunicarse al 315-283-4426, 315-283-4426. Nos vemos en otra ocasión, si el Señor lo permite. Chao, chao.